Bienvenido, queridos amigos, al paso número 5 ya de este curso ¿Quién es Jesucristo? Estamos muy felices de que puedan ya seguir avanzando con estas preciosas lecciones. Y en este paso número 5 vamos a ver a Cristo, mi abogado. Una interesante característica de nuestro Señor Jesucristo que nos va a ser de mucha bendición poder estudiarla. Vamos a empezar con una historia curiosa. Resulta que había una pequeña niña y se había puesto su mejor vestido en aquel día porque estaban haciendo una fiesta muy especial en su hogar y tenían visitas. Y su madre, entonces, muy atareada por la cantidad de preparaciones que tenía que hacer para recibir esas visitas, le dejó una advertencia a esta niña y le dijo: cuídate de no mojar tu vestido como normalmente lo haces cuando juegas con el agua. Parecía ser que a esta niña le gustaba jugar mucho con el agua y solía mojarse. Y la madre, por supuesto, no quería que se mojara su vestido. Pero pronto, olvidando la advertencia de la mamá, esta niña, ¿qué hizo? Fue a jugar con el agua. Y mientras jugaba, oyó a alguien que tocaba la puerta en su casa. Así que ella se dirigió corriendo hacia su lugar y se dio cuenta que la orilla del vestido que ella traía se encontraba efectivamente mojada. Entonces esta niña dijo: ¡ay, mamá me va a castigar! ¿Qué hago? Su pequeña mente empezó a formular algún plan para poder salir de esa situación, así que lo que hizo fue agarrar unas tijeras y empezó a cortar el borde de su vestido. Así que de esa manera, muy contenta, dijo: ya mamá no se va a dar cuenta de que me mojé el vestido. Muy confiada de que ella había eliminado toda evidencia de su travesura, se dirigió entonces a la sala a saludar a sus visitas. ¿Recordás tus travesuras de niño o de niña? Esta cómica historia que acabamos de contar fue sacada de la vida real. Ojalá fuese posible resolver nuestros problemas fácilmente como lo hizo esta niña con tijeras. Pero la realidad es que la vida es mucho más complejo que esto. Pensá por un momento y contestá las siguientes preguntas. ¿Guardás secretos que no querés que nadie sepa? ¿Sí? ¿No? ¿A veces sentís remordimiento de conciencia y vergüenza por alguna situación? ¿Sí o no? ¿Sentís que alguien te está acusando por cosas de tu pasado? ¿Sentís ese peso de la acusación, esa carga de la culpa? ¿Sí? ¿No? ¿A veces te sientes tan mal por tu pecado que dudas que haya algún remedio para el pecado? ¿Sí o no? ¿Hay alguna solución para la conciencia que nos acusa? ¿Sí o no? Quiero decirte que los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas nos causan vergüenza y muchos nos sentimos impotentes de resolverlos. Nos preguntamos: ¿qué pensarán de mí? ¿Podrá Dios perdonar a una persona como yo con todo lo que he hecho? Quiero decirte una cosa, la palabra de Dios es muy clara en esto. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué preciosa promesa que Dios nos da. Dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, tenemos al mejor de todos los abogados, al Señor Jesucristo. Vamos a pasar ahora al punto número 1. Pregunta. Recuerda que puedes contestar debajo de cada lección. Va una parte donde va a estar el texto de esta lección y vas a poder contestar de forma escrita cada una de las preguntas. Por supuesto, toma nota y vamos a continuar con la lección. ¿Ha pensado alguna vez que necesitaría un abogado para defenderse delante de Dios? Qué pregunta interesante, ¿no? ¿En qué ocasiones necesita una persona un abogado? Por favor, completa allí tus notas, tus pensamientos. Punto número 2. Algunos no miran el pecado como algo serio porque dicen, bueno, Dios me perdonará, hay otras personas peores que yo, no he hecho nada grave, no he matado a nadie. Pero ¿qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin su ayuda? Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Les voy a pedir que me acompañen con la lectura. Dice así la palabra de Dios, Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Realmente es impactante este versículo porque a veces podemos creernos que somos mejores que los demás. A veces podemos pensar que, bueno, yo vivo una vida normal, hay personas mucho más malvadas que yo, están los asesinos, los violadores, los narcotraficantes, esos seguramente van a ir al infierno, pero yo soy una persona buena, una persona que no le he hecho nada mal a nadie. Sin embargo, la Biblia va mucho más profundo, va al centro de nuestro corazón y nos muestra que en realidad no somos lo suficientemente buenos como creemos y que nuestras obras de justicia no son suficientes para alcanzar por nuestros propios medios la salvación. A veces queremos hacer como esa niña que quiere cortar su vestido para eliminar el problema del agua. Y no hay solución por nuestros propios medios. La pregunta siguiente es, ¿hay alguien tan malo que esté fuera del alcance del perdón de Dios? Por el otro lado, podemos creernos sumamente culpables, podemos pensar que somos lo peor del mundo, que nadie va a poder perdonar el pecado que hemos hecho, pero Dios, sin embargo, también nos sorprende. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto, que es lo importante. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Cristo murió por nosotros. Y no hace diferencia de personas. Quiero decirte que no hay pecado lo suficientemente malo que Dios no pueda perdonar. Para Dios, todo pecado es abominable, es despreciable. Pero justamente por eso dice la palabra de Dios que Dios mostró su amor para con todos nosotros, en que siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y cuando dice ahí que murió por nosotros, significa que murió por vos, que murió por mí, que murió por cada uno de nosotros. La diferencia, solamente todos somos pecadores, la diferencia es haber aceptado el perdón de nuestros pecados, haber recibido al Señor Jesús para que Él sea quien nos limpie de todo pecado. Hay un solo pecado que Dios no va a perdonar nunca. Ese es el único que no puede perdonar. El pecado de haber rechazado a su Hijo, el Señor Jesús. El resto de los pecados el Señor los perdona. Porque gratuito es la salvación. Solo tenemos que tomarla. Confiando en Jesucristo como nuestro Salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Seguimos. Entonces la respuesta es, ¿hay alguien tan malo que esté afuera del alcance del perdón de Dios? No. ¿Sabía que tiene un abogado? Lo hemos leído hace un ratito. Leamos nuevamente 1 de Juan 2, del 1 al 2. Y vamos a contestar las siguientes preguntas. 1 de Juan, esto no es el Evangelio de Juan, lo aclaro por las dudas, es la carta de Juan, la primera carta de Juan, que está más al final del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí quedó más que claro que Cristo Jesús es la respuesta y la solución para todos nuestros pecados y para los pecados de todo el mundo. Entonces, ¿a qué tipo de personas está dirigida estas palabras? Bueno, está dirigida básicamente a sus hijos. Un hijo de Dios es alguien que ha tomado la decisión de arrepentirse de su pecado e invitar a Jesucristo como su Salvador personal. Dios es realista. Aunque desea que no pequemos, reconoce que habrá momentos en que caeremos en pecado. Es así. Hay una nueva vida que comienza en Cristo cuando uno lo recibe como un Señor y Salvador. Pero esto no quiere decir que a partir de ese momento vamos a ser perfectos. Todo lo contrario. El apóstol Pablo decía que había una naturaleza que todavía tenía que luchar, la naturaleza del viejo hombre dentro suyo, que muchas veces lo llevaba a desear lo malo y no hacer lo bueno. Pero para eso tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, que Él es el que nos libra de todas nuestras culpabilidades. Punto número 4. ¿Qué recurso tenemos en momentos de fracaso? Vamos a leer versículo 1. Dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entonces, ¿qué recurso tenemos en momentos de fracaso de nuestra vida? Al Señor Jesús. Qué alentador saber que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Ya no tenemos que justificarnos por nuestros propios méritos delante de Dios, porque Él ya pagó por nuestros pecados y por nuestras deudas. Él es el que nos justifica delante del Padre.
Punto número 5. Algunos no confían en los abogados. Es cierto, no tienen, a veces, no todos, pero algunos abogados no tienen buena reputación o muy buena reputación. Entonces, algunos no confían en los abogados. Pero vamos a preguntarnos, ¿es Jesucristo diferente? ¿Es alguien digno de confianza? Vamos a leer nuevamente la respuesta, vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y según el versículo 1, Él es justo. Él es justo. Qué palabra tan preciosa. Meditemos en lo que significa esto para su vida. Un abogado justo, un abogado fiel, pero no con una justicia humana, sino con toda la justicia celestial. Punto número 6. ¿Cómo está nuestro caso legal? ¿Cómo está nuestro caso delante del Señor? ¿Es un caso fuerte o está débil? ¿Tiene algunas áreas? Vamos a meditar en esto y vamos a leer en esta oportunidad el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nuestro caso, quiero decirte, querido amigo que estás viendo esta lección, quiero decirte que nuestro caso es sumamente débil, porque somos culpables, porque nadie puede declararse inocente. Somos culpables y sin justificación por nuestro pecado. Ahora, siguiente punto. Puesto que somos culpables, ¿qué posibilidad tendríamos de escapar del castigo que merecemos? ¿Cómo puede Jesús defender a clientes culpables como nosotros? ¿No? Parecería algo ilógico. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Lo hemos leído. Él es la propiciación. Y la palabra propiciación, que se encuentra en algunas traducciones de la Biblia, significa el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que significa propiciación. Implica que su sangre ha aplacado la ira de Dios, que fue pagado el precio de nuestra salvación a través de ese sacrificio, y que Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y no exige nada más para nuestra salvación, como por ejemplo las obras, las buenas obras o la penitencia, etc. Ya no necesitamos nada más para alcanzarlo. Todas tus obras no son nada delante de Dios. Todas mis obras, mis buenas acciones, mi caridad, todo lo que haga, jamás va a poder comprar mi entrada al cielo. Solo la sangre de Cristo, el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios inmolado, es suficiente para pagar por el precio de nuestros pecados y para darnos la salvación. Esto es lo que implica propiciación. Dios fue satisfecho en Cristo. Está plenamente satisfecho en su Hijo amado, en Jesucristo, en ese sacrificio que una vez y para siempre ha sido suficiente para nuestra salvación. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunas verdades de nuestro abogado, sobre nuestro abogado. Punto número 1. Sabemos que Él es justo.
No gana con trucos, ni trampas, ni maniobras legales que distorsionan la verdad. Él no puede ser sobornado, ni usa ningún tipo de mentiras. Punto número 2. ¿Cristo está defendiendo a clientes culpables? Sin Él, sus clientes no tendrían ninguna defensa ni esperanza de triunfar. Esto es lo que somos nosotros, culpables delante de Dios. Nadie puede presentarse delante del juicio de Dios como inocentes, porque todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida. Punto número 3. Cristo va solo ante Dios para defendernos. No necesita llamarnos a testificar porque sería en vano. Estamos sin excusas. Punto número 4. Su adversario, nuestro adversario, es el diablo, cuya táctica es acusarnos continuamente de día y de noche, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, 10 al 12. Pero quiero decirte una cosa, Jesús ha refutado y refuta todas las acusaciones del diablo, defendiéndonos con su preciosa sangre. Punto número 5. No reclama nuestra inocencia delante de Dios, sino que admite nuestra culpa, pero argumenta que el castigo ya fue pagado con su muerte y la deuda ya está cancelada. Qué tremendo paz, qué tremenda victoria que nos ha dado el Señor Jesús. Él ya canceló toda nuestra deuda que teníamos. Él pagó el precio, pagó nuestra fianza, nos ha libertado. A pesar de ser culpables, Él delante de Dios nos justifica. Punto número 8. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a leer este pasaje de Primera de Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es nuestro único mediador. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces vamos a completar allí en el recuadro que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y su nombre es Jesucristo, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Qué es un mediador? ¿Qué hace un mediador? Es alguien que intercede entre dos personas, tratando de reconciliarnos cuando hay algún problema. Tenía un compañero de trabajo que él era mediador y justamente pasaba que a veces había un conflicto entre dos partes y no había forma de que se pusieran de acuerdo. Y es ahí donde el mediador, la figura del mediador, intervenía. No para sacar ventaja ni de un lado ni de otro. El mediador debería ser imparcial, sino para poder buscar la reconciliación y que las dos partes sean beneficiadas. Eso es la tarea, lo que hace un mediador. Ahora, la pregunta es, según este pasaje, ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Pueden haber muchos? ¿Pueden haber cientos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Muchas personas no creen que Jesús sea el único mediador entre Dios y los hombres. Más bien, buscan a otros para interceder por ellos. Hay personas que confían en otras personas o en otras cosas para poder llegar a Dios. Pero la palabra de Dios dice que solo hay un mediador que se llama Jesucristo, en el cual tenemos acceso directo.
¿Cuáles son entonces los intermediarios que la gente busca para interceder por ellos delante de Dios? Te dejo esta pregunta para que la respondas allí. Hay muchos que buscan a través de las religiones, hay muchos que buscan a través de una persona poder llegar a Dios, hay muchos que quieren llegar a Dios a través de una imagen, pero la realidad es que la palabra de Dios es muy clara en esto. Solo Dios ha enviado un solo mediador y se llama Jesucristo. La verdad es que no estamos en condiciones de defendernos ante un Dios santo y tampoco la Iglesia, ni la Virgen, ni un santo, ni un religioso puede salvarnos. Nadie, ni siquiera un pastor, ni un evangelista, nadie, ni una iglesia, nadie. Lo único que puede salvarte y mediar delante de Dios es Jesucristo. Es el Señor Jesús. La pregunta es, vamos a hacer un alto ahora, en este momento, y vamos a pensar, ¿has contratado a Jesucristo como tu abogado? ¿O estás confiando en vos mismo o en algún otro? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Es en Jesús? ¿Es en tus obras? ¿En tu buena conducta? ¿Es en alguien externo? Si todavía no lo has hecho, si todavía no has contratado a este abogado, a este maravilloso abogado que se llama Jesucristo, quiero invitarte a que leas el siguiente escrito en la columna que va a aparecer debajo y si estás de acuerdo con lo que dice, puedas firmar ese contrato simbólicamente, porque es simplemente una simbología de algo que vos ya creés o estás creyendo en tu corazón, que solo Cristo puede defendernos y abogar por nosotros. Voy a invitarte a que leamos juntos esta porción. Dice así: mi abogado. Esto es de un autor desconocido. Después de vivir una buena vida, mi tiempo en la tierra llegó a su final. La primera cosa que recuerdo fue estar sentado en la sala de espera de un tribunal. Las puertas se abrieron y me mandaron a entrar y sentarme en el banco del acusado. Miraba a mi alrededor y vi al fiscal, que era la persona más desagradable que jamás había visto. Me dio una mirada malvada y me gruñó. Al sentarme, miré a mi izquierda y allí estaba mi abogado. Un caballero amable y bondadoso, quien me pareció familiar. De repente la puerta de enfrente en la sala de justicia se abrió y allí apareció el juez con su túnica negra. Me impresionó tanto que no podía quitar mis ojos de él. Cuando había tomado su asiento dijo: comencemos. El fiscal se levantó y dijo: mi nombre es Satanás, y he aquí estoy para demostrar que el acusado merece ir al infierno. Procedió a contar todas las mentiras que había dicho, las cosas que había robado y cómo había engañado y defraudado a otros. Contaba todas las perversiones de mi vida pasada. Cada minuto que pasaba me sentía peor, tan avergonzado que no podía alzar la vista, ni mirar a mi propio abogado. El diablo mencionaba pecado tras pecado que yo había olvidado por completo. Me sentía molesto por todo y más al ver que mi abogado no decía nada para defenderme. Yo sabía que había hecho esas cosas, pero también había muchas cosas buenas. ¿No podría lo bueno cancelar lo malo? El acusador terminó diciendo con furia: este hombre debe ser lanzado al infierno. Es culpable de todas estas acusaciones y no hay hombre que pueda probar lo contrario.
Cuando ya era su tiempo, mi abogado pidió permiso para acercarse al tribunal. El juez aceptó su petición, aún contra las protestas de Satanás. Mientras caminaba allí el tribunal, lo vi por primera vez en todo su esplendor y majestad. Ya recordaba por qué me había parecido familiar. Era Jesús que me representaba, mi Señor y Salvador. Se paró frente al banco y dijo con voz suave al juez: «Hola, papá». Después dijo: «Satanás está en lo correcto cuando dice que el hombre ha pecado. Esto no lo vamos a negar. Aceptamos los cargos contra mi cliente. También tiene razón que este hombre merece ser castigado con la muerte». Respiró profundamente, dio vuelta hacia su padre y con sus manos extendidas proclamó: «Pero yo di mi vida en la cruz para que esta persona pudiera tener la vida eterna. Él me ha aceptado como su Salvador, entonces es mío». Continuó diciendo: «Su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie puede arrebatarlo de mi mano». Satanás todavía no entiende que este hombre no recibirá justicia, sino misericordia. Volvió a sentarse, pero sin antes mirar hacia su padre y decir: «No hay nada más que hacer. Yo he hecho todo». El juez levantó su mano poderosa y bajó el mazo con fuerza mientras las siguientes palabras salían de su boca: «Este hombre está libre. El castigo ya ha sido pagado totalmente. Caso cerrado». Mientras salía del salón con mi abogado, podía escuchar a Satanás gritando: «No me daré por vencido. Ganaré el próximo caso». Pregunté a Jesús si alguna vez había perdido un caso. Me miró con amor y me dijo: «Todos los que se han acercado a mí, pidiendo que yo les represente, han recibido el mismo veredicto que usted. Totalmente pagado. Caso cerrado». Querido amigo, querida amiga, que esto pueda ser también una real experiencia en tu vida. Que Cristo sea tu abogado, tu único abogado. Dios te bendiga y gracias por seguir avanzando en el conocimiento de la maravillosa persona del Señor Jesucristo. Si tenés alguna consulta, alguna duda, no dejes pasar y ponelo en tus comentarios, que con mucho gusto te estaremos contactando. Si querés acercarte a algún consejero en línea, también lo puedes hacer y estaremos encantados de poder atenderte. Que Dios te bendiga